Hola, ¿cómo andan? Soy Felipe Clement en un nuevo video. Empezaremos con un nuevo tema, sistemas estructurales, y en este bloque abordaremos los tipos de estructuras más usuales en la construcción civil, brindando un análisis de las estructuras, sus elementos estructurales y componentes principales. Mencionaremos los esfuerzos característicos y cómo cada elemento se diseña para soportarlos, y hacer estructuras estables para que no vuelquen o no se caigan, resistentes para que los elementos que los forman no se rompan ni se deformen, y rígidas para que apenas se deformen. Veremos las estructuras clasificadas según el tipo de esfuerzo que predomina, teniendo las estructuras a compresión aquellas que solo soportan esta solicitación, aunque suelen ser sometidas a otras solicitaciones, pero quien prevalece es siempre la compresión. O las estructuras a tracción, que se denominan así porque solo pueden absorber esfuerzos de tracción. Están constituidas por hilos, sogas, cuerdas, cables o barras que por su naturaleza no poseen rigidez para soportar la compresión ni otros esfuerzos. También les estudiaremos según el material con que la estructura está hecha, donde tenemos estructuras de madera y hablaremos de las principales propiedades de ellas, cómo se encuentran en el mercado, los tipos de encastres, empalmes y uniones que hay para hacer los encuentros. Hablaremos de vigas y columnas de madera, apoyos y empoderamientos. También tenemos las estructuras metálicas y hablaremos de los principales perfiles laminados que hay, las formas de comercialización, los métodos de unión, los anclajes con los cimientos, las columnas y vigas. También mencionaremos los agentes que atacan al acero y cómo debemos protegerlos. Y hablaremos también de las estructuras de hormigón, donde veremos cada uno de los tipos de hormigón que existen. Hablaremos de los agregados finos, agregados gruesos, los cementos, las aguas y aditivos. Hablaremos de elementos estructurales, sistemas y técnicas del vertido y su posterior desencofrado. Pero antes que nada, mencionaremos los tipos de esfuerzo que existen, porque las cargas que tienen que soportar las estructuras producen en los elementos estructurales fuerzas que tratan de deformarlos. Y hay 5 tipos de esfuerzos. Existe la compresión, la tracción, la flexión, la torsión y el corte. Y dependiendo de la dirección y el sentido entre las fuerzas actuantes y la posición y vínculos del cuerpo sobre el cual actúan, se consideran las distintas solicitaciones. La imagen lo representa muy bien. Cómo una misma carga produce diferentes solicitaciones según los vínculos, los apoyos. Si las fuerzas están alineadas al elemento estructural, produce un efecto, y si no lo están, produce otro. Intentaremos mencionar uno por uno estos 5 esfuerzos. Y empezaremos con la tracción. Se presenta tracción cuando sobre un elemento actúan 2 fuerzas iguales, pero de sentido contrario, que tienden a estirar, a alargar el material. Para tener únicamente tracción, el esfuerzo debe estar situado en el centro de gravedad de la sección, en el baricentro de la figura. Para estudiar los efectos de la tracción, es necesario imaginariamente cortar una sección perpendicular al esfuerzo. En este caso cortaremos la soga a una distancia X y la observaremos. El esfuerzo que están haciendo estos hombres nos dará tensiones y se representa con la letra sigma. Y es la fuerza de estos hombres divide la superficie de la soga. Y se supone que las tensiones son uniformes, es decir, iguales en todos los puntos de la sección de la soga. Por un convenio se acordó que la tracción se la considera positiva y se representa con un signo más. La tracción tiende o intenta estirar el material que está siendo traccionado, el cual reduce su sección, se hace más fino. La compresión se presenta cuando sobre una pieza actúan 2 fuerzas iguales, pero de sentido contrario, y que tienden a acortar el material. Se suponen las mismas hipótesis, que al cortar el material solicitado, se va a observar una tensión igual a la fuerza aplicada dividida por la superficie del material. En este caso, el convenio de signos le asigna valor negativo a la compresión, y la fuerza aplicada intentará acortar el largo del material y éste se querrá engrosar, engordar por efecto de la compresión.
Cuando se somete a compresión una pieza de gran longitud en relación de su sección, ésta se arquea, y se conoce este fenómeno como pandeo. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos que son esbeltos, y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes, transversales a la dirección de la compresión. Las columnas son un ejemplo de elementos diseñados para resistir esfuerzos de compresión que se deberá verificar si resiste o no al pandeo. El siguiente fenómeno que vamos a ver es el corte. También se lo conoce como cortadura o cizalla. Y aparece cuando sobre el cuerpo actúan fuerzas contrarias, situadas en dos planos continuos, paralelos muy próximos entre sí. Tienden a deslizar entre sí las secciones. Los esfuerzos cortantes provocan la aparición de tensiones de corte dentro de los materiales. Y las herramientas de corte, que funcionan con la acción de dos hojas de metal afilado como tijeras, guillotinas, son un buen ejemplo. Y el material, que puede ser tela, papel o metal, recibe un esfuerzo de corte que no puede soportar, por lo cual se produce el corte. El troquelado se usa para recortar piezas de una lámina de material delgado, normalmente en metal, plástico o cartón. Y el corte se hace de golpe, presionando fuertemente el material entre dos herramientas, el punzón y la matriz, que tienen la forma que se desea obtener. El contorno de la pieza cortada experimenta un esfuerzo de corte. Pero en la construcción, ¿dónde se ve este esfuerzo? El lugar más característico de encontrar este esfuerzo es en las uniones. El encuentro de una viga con una viga, el encuentro de una viga con una columna, como en la imagen. El bulón que está señalado sufre este fenómeno, dado que recibe fuerzas opuestas en planos desfasados, muy próximos. Las reacciones de la viga sería una fuerza en sentido de arriba a abajo, y la reacción de la columna de abajo hacia arriba. Quien sufre este esfuerzo de corte es el bulón, que se diseñará y se pondrán los necesarios para que soporte este esfuerzo. Las soldaduras también lo sufren, y se calcula el largo del cordón de soldadura para que resista dicha solicitación. En estructuras de hormigón también aparece este fenómeno, ya que es un fenómeno causado por solicitaciones y no por el material que se utiliza. En las vigas se produce en planos inclinados a 45 grados, que suelen aparecer fisuras cuando hay una debilitación o un error de cálculo, o en casos extremos como se observa en la imagen. Para evitar que una viga colapse por esfuerzo de corte, se diseña ese sector, el encuentro, con la correcta separación de los estribos, y se le añaden barras dobladas, también a 45 grados, en sentido contrario, cruzando o cosiendo dichas fisuras. La flexión es la consecuencia de unos esfuerzos o momentos exteriores que producen en la pieza estudiada un momento de flexión. Esto produce el giro de las secciones, curvando el material. El eje del material, ese baricentro de la figura, no sufre cambios, siendo cero su deformación. Pero todas las fibras que estén sobre este eje o debajo de este eje se produce una deformación, unas alargándose y otras acortándose. Cuando la deformación es hacia abajo, como la vemos en la figura, debajo del eje neutro se produce un alargamiento de las fibras, y las que están sobre el eje se van a comprimir. Este esfuerzo va a aumentar mientras más alejada esté la fibra de la fibra neutra. Dependiendo entonces de los momentos exteriores o las solicitaciones, puede cambiar de qué lado del eje neutro se sitúen la tracción y la compresión. En la figura 1 tenemos una viga simplemente apoyada, donde la fuerza F genera un momento flexor. Esta flexión provoca que la parte inferior al eje de la viga trabaje a tracción y la parte superior a compresión. En cambio, en la figura 2 tenemos una viga empotrada a la izquierda y volando, sin apoyo, del lado derecho. La fuerza F provoca un momento flexor y genera que la parte superior de la viga se estire y trabaje a tracción, y la parte inferior se comprima y trabaje a compresión. Vemos como la misma fuerza provoca diferentes efectos al cambiar el
cómo se apoyan o cómo están apoyadas las vigas. En la figura 3 vemos una viga continua, con un tramo simplemente apoyado y un tramo en voladizo. Y cómo aparecen las fibras comprimidas y las fibras traccionadas. Y si observamos el tramo que está simplemente apoyada, la tracción y la compresión aparecen igual que en la figura 1. Y en cambio el tramo que está volando se invierte otra vez. La parte de arriba trabaja la tracción y la parte inferior a la compresión. En la figura 4 vemos ahora una viga continua, de dos tramos que están simplemente apoyados. En ambos tramos se genera la deformación hacia abajo, y por ende tendremos tracción por debajo del eje y compresión sobre el eje. Pero en el apoyo surge una situación diferente. Al ser una viga continua, los momentos de un tramo generan levantamiento en el tramo adyacente, y en los apoyos aparecen estos momentos negativos, como se los conoce. Es importante conocer cuándo aparece tracción y cuándo aparece compresión, sobre todo en vigas de hormigón armado, ya que sabemos que el hormigón es un excelente material y trabaja muy bien a la compresión, pero carece de la posibilidad de trabajar a la tracción. Por eso se lo refuerza, y los refuerzos son de acero y se colocan donde en el elemento estructural aparece tracción. Por lo tanto, en las vigas que están entre apoyos, el acero va a ir en la parte inferior. En cambio, en los tramos que están en voladizo, van en la parte superior. Y se pondrán refuerzos, conocidos como hierros adicionales, en las uniones de tramo y tramo en la parte superior. El esfuerzo que nos falta mencionar es el esfuerzo de torsión, y este aparece cuando se aplica un momento torsor o una cupla alrededor de un eje longitudinal. Una sección del elemento o del material va a girar con respecto a la otra. En el interior se va a producir un efecto de deslizamiento entre dos secciones muy próximas. La torsión, por lo tanto, produce esfuerzos cortantes entre secciones y deformaciones que van a ser angulares. En estructuras edilicias, esta forma de torsión rara vez actúan solas. Casi siempre están acompañadas por momentos flexores. Esto se da en vigas de borde que sostienen una losa, como aparece en la figura. Cuando los esfuerzos de tensión exceden la resistencia del hormigón, se van a formar grietas en algunos sitios accidentalmente más débiles. Es muy importante conocer las modificaciones que sufren los materiales cuando están sometidos a diferentes esfuerzos. Espero que en este video les ayude a comprender cómo se comporta un material en ciertas condiciones y de qué manera calcular o diseñar algunas características como la dureza del material, su resistencia, las dimensiones y los refuerzos que necesiten. Si conocemos estos comportamientos, evitaremos sorpresas desagradables. Imágenes terribles las que vemos, que a ningún constructor ni profesional de la construcción quiere ver. Pero son imágenes reales, que existen, y que depende de nosotros el no vivirlas. Un final poco alentador, pero la idea es hacer conciencia de las responsabilidades a la hora de diseñar y ejecutar una estructura. Espero haber sido claro en este video y que sea de vuestra utilidad. Los saludo, hasta la próxima.